Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Kabbalah. Hoy vamos a hablar de las 3 semanas de duelo que aparecen en el calendario hebreo llamada Ben Hamiksarim, entre angustias, entre el ayuno del 17 de Tamuz, donde recordamos cuando los romanos hicieron una brecha en la muralla de Jerusalén, lo cual les permitió entrar en Jerusalén y posteriormente destruir el templo, y el 9 de Av, que es el ayuno donde recordamos la destrucción del templo en el año 70 después de la Era Común. Ahora la pregunta es, ¿qué sentido tiene declarar 3 semanas de duelo sobre acontecimientos que ocurrieron hace más de 2000 años? Y la respuesta es que nuestros sabios quisieron que tengamos el sentimiento de la destrucción del templo. Y para ello era necesario crear un marco de duelo donde nos ayude a sentir la pérdida del templo. ¿Qué quiere decir? Que durante estas 3 semanas hay como 3 periodos de luto en las mismas 3 semanas. Lo que son las 3 semanas en sí, está prohibido hacer bodas, está prohibido hacer celebraciones festivas con música, está prohibido escuchar música con instrumentos, está prohibido bendecir la bendición sheheyano sobre un fruto nuevo, a excepción del Shabbat, y también los Ashkenazim durante estas 3 semanas no se afeitan ni se cortan el pelo. Los Sefaradim solamente lo hacen en la semana donde caiga el 9 de Av. Luego tenemos un segundo periodo, que es el periodo de los 9 días, donde además de estas restricciones tenemos también la prohibición de comer carne y beber vino, a excepción del sábado, y también tenemos la prohibición de comprar ropa nueva, de comprar muebles, de comprar joyas, de comprar objetos nuevos, mandar reparar objetos, coser ropa, y todo esto con la finalidad de sentir el duelo, porque cuando una persona estrena ropa, pues tiene alegría, o compra un mueble, o compra un coche, o compra un apartamento, todo esto le da alegría. Y luego está el tercer periodo, que es la semana que cae Tisha B'Av. Cuando Tisha B'Av cae el domingo, pues este tercer periodo no existe, y por tanto sus leyes quedan anuladas. Y en la semana que cae Tisha B'Av, pues los sefaradim acostumbran a no cortarse el pelo, a no afeitarse, a no lavar ropa, y quiere decir, y no bañarse con agua caliente para sentir más el duelo. Ahora, el 17 de Tamuz tiene su origen en el desierto. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y recibieron los 10 mandamientos en la revelación del monte Sinai, el 6 de Sivan de 2448, al día siguiente Moisés, el profeta Moshe Rabbeinu, subió durante 40 días y 40 noches a recibir el resto de los mandamientos de la Torá junto con las tablas de la ley. Y el día 40, cuando bajó, se encontró que el pueblo de Israel había fabricado un becerro de oro y que estaban bailando alrededor de este becerro y estaban incumpliendo el mandamiento de hacer imágenes de la divinidad. En ese momento Moisés tiró las tablas y las rompió. ¿Por qué? Porque él dijo: vosotros no sois dignos de estas tablas. Si el segundo mandamiento, en él está escrito que no harás idolatría, pero tampoco harás ninguna representación de la divinidad. Y por tanto, ese día, ¿cuál era? El 17 de Tamuz. Curiosamente, el 17 de Tamuz originalmente se rompieron unas tablas, y en el futuro se van a romper otras piedras, porque estas tablas eran de piedra. En el futuro se van a romper otras piedras, que son las piedras de la muralla de Jerusalén. Y el 9 de Av, que es cuando culmina el periodo de las 3 semanas, también tiene un origen en el desierto. ¿Qué pasó? Que cuando el pueblo de Israel ya se disponía a emprender la conquista de la tierra de Israel, después de haber permanecido más de un año a los pies del monte Sinaí, y ya emprendían el viaje para llegar a la tierra de Israel, el pueblo le pidió a Moisés, enviar 12 exploradores para crear un plan estratégico de conquista. Cuando estos exploradores, que estuvieron 40 días
explorando la tierra de Israel volvieron y vieron que Moshe y Aarón estaban enseñando Torah al lado del tabernáculo al pueblo, vinieron y se dirigieron a Moshe y a Aarón y a todo el pueblo y dijeron: es verdad, es una tierra que emana leche y miel, es verdad que es una tierra que tiene frutos extraordinarios, pero son habitantes muy fuertes, son gigantes y tienen un ejército muy poderoso y tienen ciudades amuralladas y no tenemos ninguna posibilidad de poderla conquistar. Y por tanto, el pueblo esa noche lloró. Solamente 2 exploradores hablaron positivamente de la tierra de Israel y dijeron: no, seguro que con la ayuda de Dios podemos, pero estos 10 dijeron: es imposible. ¿Por qué? Porque ellos dijeron: desde el punto de vista espiritual, el pueblo de Israel está en un nivel bajo, porque están rememorando y recordando las verduras y el pescado que comían en Egipto. Y desde el punto militar no podemos, porque son mucho más fuertes que nosotros, por tanto no tenemos posibilidad. Y de ahí que el pueblo se dejó llevar por la opinión de la mayoría de los exploradores, de estos espías, y finalmente decidieron no ir a la tierra de Israel. En ese momento se decretó que durante 40 años tendrían que permanecer en el desierto y que toda esa generación que había sido censada para el ejército y conquistar la tierra de Israel tendría que morir en el desierto, a excepción de Joshua y Caleb, que ellos sí entrarían y la conquistarían. Y por tanto, ese día donde se decretó que no podrían ir a la tierra de Israel y que tenían que permanecer 40 años en el desierto fue el 9 de Av, fue la noche del 9 de Av. Y por eso dijeron nuestros sabios, dice, ellos lloraron un llanto gratuito, en el futuro van a llorar un llanto verdadero. Y la destrucción del primer templo en el año 586 antes de la era común y la destrucción del segundo templo en el año 70 después de la era común ocurrió justo el 9 de Av. El primer templo fue el imperio babilónico, Nabucodonosor, y el segundo templo fue el imperio romano, fue Tito, el emperador romano. Y por tanto vemos que las dos transgresiones más fuertes que el pueblo de Israel realizó en el desierto marcaron y están conectadas justo a este periodo de Ben Hametzarim, de entre angustias. El 17 de Tamuz, cuando Moisés rompió las tablas, y el 9 de Av, cuando el pueblo lloró y dijo: no queremos ir a la tierra de Israel. Y por tanto, no es casualidad que justo el 17 de Tamuz otras piedras de la muralla de Jerusalén se rompieran, y el 9 de Av fue cuando se destruye el templo y el pueblo de Israel tiene que abandonar, tiene que salir al exilio y tiene que abandonar la tierra de Israel. Ahora, la pregunta es, este periodo de luto, este periodo de duelo, ¿qué viene a enseñarnos? Pues lo que viene es para generarnos ese sentimiento de pérdida, ese sentimiento de duelo, ese sentimiento de que hay algo muy importante que teníamos y ya no tenemos. ¿Y qué es lo que teníamos y ya no tenemos? El templo de Jerusalén. ¿Y qué era el templo? El templo no eran las piedras, el templo era la presencia divina que habitaba en el tabernáculo. Cada persona que entraba en el tabernáculo sentía esa luz divina que irradiaba y se proyectaba desde el Santo Santorum a todo el tabernáculo. Y por tanto, el templo constituía como la manifestación de la luz divina en el mundo. Cuando el templo se destruye, comienza una época totalmente de oscuridad, una época donde la persona pierde ese punto de referencia para poder sentir la divinidad en este mundo. Y de ahí que cuando nosotros nos enlutamos, no nos estamos enlutando por algo que ocurrió hace 2000 años solamente, sino nos estamos enlutando también por algo que sigue ocurriendo, porque el templo sigue destruido, el templo aún no se ha construido y por tanto la presencia divina sigue alejada. Y lo que nos duele es esa ocultación de la luz divina que nos quita posibilidad de poder tener una mayor percepción de la espiritualidad y de la divinidad en este mundo. Y eso es lo que nosotros venimos a reivindicar. Ahora, ¿quién puede reconstruir el templo? El Mesías. El Mesías será
una de sus misiones será reconstruir el templo. Es verdad que Él reunirá a los dispersos de la tierra de Israel en el pueblo de Israel. Es verdad que Él generará una época nueva de justicia, de paz, de amor, como dice el profeta Isaías, que el lobo vivirá con el cordero y que los instrumentos de guerra se convertirán en instrumentos de arado. Es verdad que habrá una época de paz, de justicia, de espiritualidad en el mundo, pero esa época de espiritualidad estará marcada por la renovación del templo y por la proyección de la luz divina que irradiaba desde ese lugar, y eso nos dará la posibilidad de tener una mayor aproximación a la espiritualidad y una mayor aproximación a Dios. Y por eso, para generar esta ausencia que el templo dejó, pues nuestros sabios marcaron este periodo de duelo, para que podamos sentir esa ausencia, y solamente quien siente la ausencia va a pedir para que el templo se reconstruya. Ahora, el templo, ¿cómo se va a reconstruir? Hemos dicho, a través del Mesías, a través del Mesías. Y por tanto, ¿qué es lo que tenemos nosotros que pedir? Tenemos que pedir tener el mérito para que el Mesías pueda venir y se pueda reconstruir el templo. Muchas gracias por estar un día más con nosotros. Si les gustó, hagan like y les invitamos a suscribirse en nuestro canal. Muchas gracias.